Listo, comenzamos. Ok. Vamos a hablar de las aberraciones numéricas, ¿no? Hemos dicho que dentro de lo que es la estructura normal de un cromosoma, dentro de la célula tiene que haber 46, ¿sí? 44 que tienen que ser cromosomas somáticos y 2 que tienen que ser cromosomas sexuales, ¿ya? En todos los seres humanos tiene que ser así. Eso es lo normal. Pero muchas veces por distintos factores se da lo que son las aberraciones numéricas. Entonces, las aberraciones numéricas se refieren a un incremento o a una falta en el número de cromosomas de los 46, de los 46 que hemos dicho que tiene que tener. Hay menos o hay más, ¿ya? Y las aberraciones numéricas de los cromosomas sexuales se refiere a los cromosomas que están afectados, hacen referencia al cromosoma X o al cromosoma Y, ¿ya? Cromosoma X o cromosoma Y. XX en el caso de las mujeres o XY en el caso de los varones, ¿ya? Entonces, en el caso de las aberraciones de los cromosomas sexuales, uno de estos cromosomas se va a ver afectado, ¿ya? Vamos a partir primero por uno de los aspectos que puede funcionar como un factor para que existan los cromosomas sexuales. En todas las células sexuales del sexo femenino se halla lo que es la cromatina sexual, ¿ya? En las células del sexo femenino se halla lo que es la cromatina sexual. ¿Qué es la cromatina sexual? Es un pequeño corpúsculo esférico que se lo denomina corpúsculo de Barr, ¿ya? Entonces, el cromosoma X tiene este corpúsculo de Barr, ¿ya? Solo el cromosoma X tiene un corpúsculo de Barr. Este corpúsculo de Barr es un pequeño tinte, una pequeña red de filamentos que se encuentra dentro de las células, ¿ya? Solo las mujeres lo tienen, solo en el cromosoma X se puede encontrar, ¿ya? Entonces, las mujeres tienen dos corpúsculos de Barr y los hombres van a tener solo uno porque solo tienen un cromosoma X y el otro es Y. El cromosoma Y no tiene corpúsculo de Barr, ¿listo? Esto es muy importante porque lo normal es que una mujer normal tenga un corpúsculo de Barr. En cambio, el varón no va a tener corpúsculo de Barr. En el caso de que este corpúsculo de Barr esté presente o ausente en la mujer de manera anormal, haya más de uno o no haya, va a haber aberraciones sexuales. Y en el caso del varón, cuando existe un corpúsculo de Barr o dos corpúsculos de Barr, porque no debería tener, no va a haber eh, un desarrollo sexual igual normal, ¿ya? Va a generar características sexuales que no debería tener. Entonces las mujeres sí tienen, los varones no deberían tener, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hablar de las aberraciones cromosómicas de los pares sexuales, ¿ya? Los más conocidos. Hay muchos síndromes o alteraciones que se pueden presentar, pero los más conocidos son los siguientes. El primero, el síndrome de Turner. ¿Ya? El síndrome de Turner es un síndrome, una aberración de tipo sexual, porque afecta principalmente a un, al corpúsculo de Barr. En el caso del síndrome de Turner, no va a haber corpúsculo de Barr, ¿ya? El síndrome de Turner no va a tener corpúsculo de Barr. ¿Listo? ¿Quiénes pueden poseer el síndrome de Turner? ¿Sí? Las mujeres. Y las mujeres hemos dicho que tendrían que tener dos corpúsculos de Barr, pero en el caso del síndrome de Turner no va a tener. ¿Y cuál es su fórmula? Como le va a faltar un cromosoma, que debería ser 46, pero en este caso va a ser 45 porque no va a tener el segundo cromosoma X, no va a tener, su fórmula es 45 por los 45 cromosomas X y 0. No hay nada acá. Aquí debería haber una X, pero no tiene. Sí, esa es la disfunción. Esa es la aberración cromosómica. Falta un cromosoma X en el síndrome de Turner. ¿Y qué características tiene este síndrome de Turner? Bueno, es un cuadro clínico que se presenta con bastante frecuencia que puede poseer esta alteración. Las características más importantes. A nivel general, la talla es reducida. La talla va a ser más pequeña, ¿ya? Y desde que son niños, se nota que son más pequeños. Y cuando empiezan a desarrollar a los 6, 7, 8 años, ellos
no desarrollan una estatura adecuada y donde es muy notorio ya es en la adolescencia y más en la adultez porque su talla no suele pasar del metro y medio, ¿sí? No pasa del metro y medio. Algo también del síndrome de Turner es que van a tener mucha acumulación de tejido adiposo, entonces van a tener una apariencia más redondita, ¿sí? Se ven más gorditos, porque acumulan tejido adiposo. Otra cosa también en la cabeza hay ciertas características a nivel de la cara y de la cabeza. ¿Cuáles son estas características? Primero, van a tener un dimorfismo facial, ¿ya? A lo que se denomina cara de esfinge. Se denomina así porque tienen una cara un poco en esta parte alargada, pero más delgada, ¿ya? Entonces se lo denomina cara de esfinge, es más cuadradita y en la parte del mentón mucho más delgada y más alargada, ¿sí? A eso se denomina dimorfismo facial, cara de esfinge. Después van a tener epicantes, que son unos pliegues debajo de los ojos, que les dan una apariencia como que tienen los ojos más aplanados. El microretrognatismo, que se refiere a una implantación pequeña de la boca y de todo el paladar, ¿ya? El paladar va a estar un poco más atrás, lo que le va a generar dificultades en la implantación de los dientes, porque van a tener una implantación irregular, ¿ya? Y el paladar también va a ser alto, ¿sí? Entonces hay un microretrognatismo. Otra cosa, una característica muy común es el cuello con pterigión coli, ¿ya? El cuello con pterigión coli se refiere a, en esta parte, ¿sí? Es un pliegue transversal que une a la cabeza con los hombros. Entonces da la apariencia de que el cuello es muy corto, ¿sí? Y tiene dificultades en el movimiento de la cabeza. Esto es el pterigión coli, ¿ya? Y a esto se refiere el microretrognatismo. Esto es lo regular y esto está más atrás, ¿sí? Tienen dificultades al momento de morder, masticar y toda la implantación de los dientes. Otra cosa también en el tórax va a tener lo que son los pezones hipoplásticos. Pezones muy sensibles, pequeños y el tórax va a tener una apariencia plana, ¿ya? Una apariencia plana. Y no se va a llegar a desarrollar lo que son las glándulas mamarias en la edad adulta, ¿sí? No se va a poder desarrollar las glándulas mamarias, que es normal en la mujer. Entonces no va a tener desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, pero tampoco va a tener desarrollo de los caracteres sexuales primarios, porque va a haber una disgenesia gonadal. Entonces, el aparato reproductor no va a estar desarrollado, lo que genera un infantilismo sexual que se refiere a la incapacidad de tener y de procrear. Ya no va a poder tener, no tiene el aparato reproductor y por lo tanto genera esterilidad. ¿Sí? Estas son las características más importantes a nivel físico. Ahora, uh, algo a nivel psicológico muy importante es que van a tener debilidad mental, ¿ya? Va a haber cierto retraso mental. Depende del caso, puede ser de leve a moderado. En algunos casos es muy marcado, pero en otros no es tan frecuente. La inteligencia, por lo general, se puede decir que es regular, que hay una buena estimulación, pero hay algunos casos en los que puede ser más marcado, ¿sí? Entonces, hay retraso mental, o una debilidad mental, ¿sí? Esterilidad y también ausencia de vello púbico, como hemos dicho. Entonces, este síndrome de Turner afecta mucho cuando nacen por los factores que lo pueden causar son alcoholismo, accidentes prematuros, y también es hereditario, ¿no? Cuando ha habido algún tipo de no disyunción en el cromosoma, en la fase de la división celular, no se ha llegado a dividir totalmente los cromosomas y los cromosomas sexuales se ven afectados. Solo tiene 45 en vez de los 46 y su forma es 45X0. Okay. Ahora vamos a ver
otra aberración cromosómica sexual. Esta aberración cromosómica sexual es una trisomía. Ya hemos dicho que una trisomía es un gen extraordinario en el par, ¿ya? Entonces, en vez de haber 2 cromosomas en un par, va a haber 3 cromosomas. Así que la fórmula de la trisomía X va a ser 47XX, 3X. En vez de haber 2, va a haber 3. Por eso tiene 47. Hay un cromosoma extraordinario que no debería haber. Este cromosoma se lo denomina comúnmente como metahembra o de la supermujer porque tiene 3 cromosomas X, lo que va a generar ciertas características muy específicas, ¿ya? Las más importantes y las que lo diferencian de las otras es que va a tener una hiperlaxitud ligamentaria. ¿Qué se refiere? Que van a ser personas con una exagerada flexibilidad, ya es una característica de los músculos y de los huesos. Estos tienden a estirarse o a doblarse de una manera un poco extraordinaria, ¿ya? Entonces van a ser muy flexibles, ¿sí? En algunos casos esta flexibilidad es muy marcada y en algunos casos es más superficial, ¿sí? Especialmente en los dedos, en las muñecas, en el tobillo y en la cintura, ¿sí? También las rodillas van a tener una hiperlaxitud ligamentaria. Esa es la característica más importante porque no es similar a los otros síndromes, ¿ya? No es similar a los otros síndromes. También otra característica de la metahembra de la supermujer es que tienen amenorrea secundaria, van a tener ausencia de el ciclo menstrual. También infantilismo sexual, no van a llegar a desarrollar ciertos órganos reproductores. Y en algunos casos va a haber infertilidad, ¿ya? Infertilidad. Esta trisomía no es tan común como el síndrome de Turner, sin embargo, tiene algunas características que depende al error congénito, pueden afectar mucho a la persona, pero hay casos en los que no, la alteración no es tan grave, ¿ya? Entonces, la característica más importante es esta hiperlaxitud y cuando es moderada no afecta tanto a la persona, más que en dolores musculares o esqueléticos, ¿sí? Esta es la trisomía X, no se olviden, su fórmula es 47XXX, 47XX. ¿Pueden ver la pantalla? Ok. Ahora vamos a ver a lo que es el síndrome de Klinefelter. ¿Sí? El síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es uno de los más frecuentes junto con el síndrome de Turner, ¿ya? Y se da principalmente, se da en los varones. Esto se trata de una alteración en el sexo masculino. ¿Cuáles son sus características? Su fórmula, bueno, acá no está, pero es 47XXY. En vez de tener un cromosoma X y uno Y, van a tener 2 cromosomas X y un cromosoma Y, ¿ya? Van a tener 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Entonces, los varones en el síndrome de Klinefelter van a desarrollar un corpúsculo de Barr. Van a desarrollar lo que se denomina el corpúsculo de Barr, por lo que le van a tener ciertas características femeninas, ¿ya? ¿Qué características? Van a tener talla elevada, una talla un poco muy elevada, más de 1,70, 1,80, una tendencia. Van a tener ausencia de barba y bigote, es decir, que no van a desarrollar los folículos pilosos de la cara. Entonces, no van a tener barba y bigote, ¿sí? Un crecimiento normal. Van a tener únicamente un vello superficial. Van a tener ginecomastia, que es un crecimiento exagerado de las glándulas mamarias. Entonces, van a tener la apariencia como que tienen glándulas mamarias en el varón, ¿sí? Ginecomastia. Y también tienen una tendencia a acumular tejido adiposo en las glándulas mamarias y en las caderas. Entonces van a tener como una figura femenina. Y va a haber crecimiento del vello púbico en forma triangular cerca de los genitales.
Además, una característica de este síndrome psicológica es que van a tener una tendencia a desarrollar hábitos femeninos. ¿Ya? ¿A qué se refiere con hábitos femeninos? La voz un poco más dulce y en algunos casos van a tener una tendencia a comportarse de cierta manera, un andar femenino, delicado, tendencia a la delicadez de los músculos, ¿sí? Esta es una característica del síndrome de Klinefelter. Y su fórmula hemos dicho que es 47XXY, dos cromosomas X, 47XXY, ¿ya? Del síndrome de Klinefelter. Ahora, en estos tres primeros síndromes tenemos que notar bien la diferencia, ¿sí? En el síndrome de Turner hemos dicho que se presenta en las mujeres y su fórmula es 45XL. No tiene un segundo cromosoma, por lo que algo que les puede ayudar a recordar o a no confundirse de un síndrome a otro es lo siguiente. Sabemos que el cromosoma X te da las características quizá más relacionadas con el sexo femenino, ¿ya? Entonces, como en el síndrome de Turner le falta una X, tiene cierta ausencia de los caracteres sexuales femeninos. Por ejemplo, tiene disgenesia gonadal, infantilismo sexual, amenorrea y también va a tener infertilidad, ¿sí? Debilidad mental leve y todas las características externas, dimorfismo facial y picanto, implantación regular de los dientes. Esto en el caso del síndrome de Turner. En el síndrome de Klinefelter se da principalmente en los varones, y su fórmula es 47XXY, por lo que sobra un cromosoma X. En el síndrome de Turner falta un cromosoma X. En el síndrome de Klinefelter sobra un cromosoma X. Y por eso hay la tendencia a desarrollar hábitos o un aspecto físico de carácter femenino, ya un aspecto que sea más femenino. Ahora, todas estas características tienen de leves a graves consecuencias físicas o genotípicas. Entonces, son tratables a nivel de medicamentos o de ciertos tratamientos de conducta, pero son irrevertibles. Por ejemplo, el caso de la infertilidad es irrevertible porque no está dotado de los órganos internos para la reproducción, ¿sí? Y aunque estos síndromes están caracterizados porque solo se alejen un poco del tamaño o del número de cromosomas que es considerado normal, genera estas dificultades, ¿sí? Son las más conocidas porque su fórmula es similar al 46XX o 46XY, solo se aleja un poco. En cambio, hay otro conjunto de síndromes donde la fórmula cromosómica sexual se aleja un poco más de la normalidad y esto va a generar muchas más dificultades o deficiencias en la persona, si es que llega a sobrevivir, y en algunos de los casos ni siquiera puede llegar a sobrevivir, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Al cariotipo 48. Se refiere a un excedente a dos excedentes del cromosoma X. En el caso del cariotipo 48, van a tener dos cromosomas extra X, ¿sí? Triple X y una Y. Y el cariotipo 49, ¿sí? Que van a tener cuatro cromosomas X, cuatro corpúsculos de Bar y un cromosoma Y, ¿ya? Y además existen otras variedades, ¿sí? Hay cariotipos que se alejan mucho más de la forma. Estos cariotipos no son tan comunes porque, como hemos mencionado ayer, no se llega, cuando hay una exagerada deficiencia a nivel de los cromosomas, es muy complicado que ese bebé llegue a nacer, ¿sí? Llegue a desarrollarse normalmente, porque puede generar muchas disfunciones a nivel no solo reproductor, sino a nivel de los órganos vitales, ¿sí? Los pulmones, el corazón, y llegan a vivir unos años o a veces apenas llegan a nacer o nacen muertos, ¿sí? Entonces, esto tenemos que tomar bien en cuenta. Mientras más se aparte el cariotipo del patrón normal de los síntomas, estos síntomas van a ser muchísimo más graves, ¿sí? También hay otro que es conocido
de los individuos con dos cromosomas Y, ¿ya? A diferencia de estos que son más cromosomas X, hay casos donde nacen con un cromosoma Y supernumerario. En este caso, la característica más importante que se da es que va a haber una debilidad mental. También son hombres que tienen tendencia más a la agresividad. ¿Sí? Tienen una apariencia alta, fuerte, acumulación del tejido adiposo y algo que se puede denotar, pero todavía está en investigación, es que tienen más tendencia a la agresividad. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Alguna pregunta de los síndromes cromosómicos sexuales? Ok, no se olviden, lo más importante de esto es que se memoricen las características, ¿tá? Sí o sí, de acuerdo a la talla, la cabeza, y traten de identificar qué características en la parte de la cabeza, a nivel del cuerpo o a nivel general. Y las más comunes son estas, las más fáciles de memorizar también. Sí, esto facilita, es menos que el resto, más corto. ¿Sí? Pero no se olviden de memorizar las fórmulas. Eso sí, memorizan las fórmulas y las características. Fórmulas y características de cada signo. ¿Sí? Las fórmulas no se olviden de memorizar. ¿Va? Ok, vamos a pasar a la segunda parte. Bueno, en la segunda parte vamos a hablar de igual de aberraciones genéticas, pero esta vez ya no van a estar relacionadas 100% con los cromosomas sexuales, ¿sí? A esto se los denomina errores congénitos del metabolismo, ¿ya? En los errores congénitos del metabolismo hacemos referencia a ciertos errores que tenemos por genética al momento de la digestión. Entonces, al momento de que nuestro cuerpo absorba nutrientes va a tener dificultades. Entonces, principalmente se conocen dos tipos de errores. Errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos, es decir, de las proteínas, y errores congénitos de los carbohidratos, ¿ya? De los carbohidratos. Entonces, en el primer caso, en el caso de los aminoácidos o las proteínas, el más conocido error congénito va a ser la fenilcetonuria. La fenilcetonuria, ¿ya? ¿A qué se refiere la fenilcetonuria? Eh, Dentro del aparato digestivo, los seres humanos siempre estamos en constante absorción de nutrientes, ¿sí? Todo el tiempo absorbemos nutrientes. En este caso, las proteínas, ¿ya? Las proteínas, cuando nosotros las consumimos, van a ser descompuestas en sus moléculas. ¿Cuáles son las moléculas de las proteínas? Son los aminoácidos. Es decir, una proteína está conformada por muchos aminoácidos, ¿sí? Son cadenas de aminoácidos, cada proteína. Entonces, cuando nosotros comemos, estos aminoácidos se tienen que descomponer, ¿ya? Y uno de estos aminoácidos que tiene la proteína es la fenilalanina. No se olvide, la fenilalanina. Fenilalanina. Es un aminoácido, ¿ya? Esta fenilalanina, cuando la consumen los bebés, porque la leche materna tiene proteínas, es rica en proteínas, y cuando es consumida por los bebés, eh, normalmente se tiene que degradar, ¿ya? Para, a través del hígado y el páncreas. Pero lo que sucede en el caso de los niños que nacen con fenilcetonuria, esta fenilalanina no puede ser degradada, ¿ya? No puede ser degradada porque falla una enzima que degrada la fenilalanina. Esta, esta enzima que falla es la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esta enzima tiene que degradar a la fenilalanina, se la tiene que comer para que sea absorbida por el cuerpo. Pero como esta fenilalanina no puede convertirse en tiroxina, la fenilalanina se va a acumular, ¿sí? Se va a acumular anormalmente en el cuerpo y va a ir a afectar al cerebro del bebé que se está desarrollando. ¿Sí?
Y como va a afectar al cerebro del bebé que se está desarrollando, va a generar una serie de cambios a nivel físico y también interno. ¿Qué efectos va a provocar? Va a provocar primero lo que es un retraso psicomotor marcado. Los niños, como está afectando el lóbulo temporal y los lóbulos parietales que se encargan del movimiento, y más adelante del lóbulo frontal, el niño va a tener dificultades en los movimientos, va a tener movimientos lentos, muy lentos, ¿sí? Especialmente en los primeros meses. Más adelante tiene dificultades para aprender a caminar y también para aprender a hablar. Los músculos faciales se van a mover muy lento y va a haber un retraso mental, ¿sí? Que en los niños va a ser muy marcado mientras más se van desarrollando. Va a ser un retraso mental bastante marcado, ¿sí? Otra cosa, otra característica externa es que los niños por lo general con fenilcetonuria tienen una apariencia de cara muy pálida, ¿sí? Son muy blanquitos. Desde que nacen tienen la apariencia de tener una cara muy pálida y van a tener los cabellos rubios, ¿sí? Cabellos muy rubios. Y los ojos van a ser claros, ¿sí? Una tendencia que se ven como ojos azules. Van a tener ojos claros, piel clara y el cabello rubio, ¿ya? Otra característica muy importante de la fenilcetonuria es que estos niños, mientras empiezan a crecer, van a ir excretando lo que es la orina, pero esta orina va a tener un olor muy particular, ¿ya? Va a tener un olor de tipo ácido, ¿sí? Su orina va a ser muy ácida, por lo cual van a tener un olor bastante reconocible, ¿sí? Es un olor muy fétido que se les atribuye a los niños con fenilcetonuria. Esto se nota incluso en las primeras semanas de vida. Ya es un olor muy característico, un olor muy fuerte, una orina ácida, ¿sí? Y de color muy amarillento. Entonces, estas son las primeras señales para identificar a los niños con fenilcetonuria, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a hacer los médicos para el tratamiento de estos niños? Bueno, como es un síndrome de tipo metabólico, es decir, se trata de un aspecto en la alimentación, el tratamiento es simple, sustituir la proteína, porque la proteína es la que se encarga de generar estas deficiencias. Pero si sustituimos los alimentos, en el caso de los bebés recién nacidos, la leche, por un tipo de leche que no tenga fenilalanina, el niño se va a poder desarrollar de manera regular. Ya se va a poder desarrollar de manera regular y va a tener algunas dificultades, pero van a ser controladas a través de enzimas o a través de tratamientos con sustancias, ¿sí? Especialmente este tratamiento se inicia desde las primeras semanas de vida, tiene muchas probabilidades de desarrollarse de manera normal. Entonces, el cambio en la dieta es el tratamiento de los errores congénitos del metabolismo. Y se sustituye la leche por un hidrolizado enzimático de caseína, que es un tipo de leche preparada que no contiene fenilalanina, ¿sí? Y con esto los niños se pueden desarrollar de manera regular. En el caso de la fenilcetonuria. No se olviden de esto, lo más importante, que es la fenilcetonuria, es un error congénito del metabolismo que afecta a los aminoácidos, a las proteínas, que consiste en que una enzima, la fenilalanina hidroxilasa, no convierte la fenilalanina en tiroxina. Por lo tanto, se acumula la fenilalanina y genera trastornos a nivel neurológico y cerebral. Y el tratamiento, el hidrolizado enzimático de caseína, ¿sí? Una sustitución de la leche materna. Eso es lo más importante de esta parte. Hay otro tipo de error congénito del metabolismo. Ya hemos hablado de los aminoácidos. Ahora vamos a hablar de los hidratos de carbono. Sabemos que los hidratos de carbono son la base de la energía del cuerpo.
¿sí? Están conformados por la glucosa, la galactosa y el glucógeno, que son 3 tipos de azúcares, los más importantes que nosotros consumimos. Por lo que el tratamiento va a ser muy similar a la fenilcetonuria. Va a ser una sustitución de la galactosa, porque la galactosa es la que se ve afectada en el caso de las alteraciones de los hidratos de carbono. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a suceder en la galactosemia? ¿Ya? En la galactosemia, los niños, cuando nacen y empiezan a consumir la leche materna, por la alimentación que tienen que tener, que la leche materna es muy rica en glucosa y galactosa, entonces van a presentar inmediatamente vómitos, diarreas y una aparición de sarpullido en la cara, como si tuvieran alergia. En muchos casos a veces lo confunden con la alergia, pero tienen vómitos, tienen diarrea y va a haber una aparición de sarpullido a nivel facial. Otra característica interna y la que más daño puede causar a los bebés es que va a haber una ictericia. ¿Qué es una ictericia? Es una inflamación del hígado. Ya el hígado en los bebés se encarga de procesar junto con el aparato digestivo la leche que consumen como único alimento y la grasa la convierte en glucosa y es aprovechada por todo el cuerpo. Pero como estos niños no toleran la galactosa en la galactosemia, no tienen que consumir galactosa, el hígado se va a inflamar, ¿sí? Se va a hinchar, lo que va a provocar disfunciones a nivel urinario, va a afectar los riñones y los niños van a tener una apariencia de color amarillento, ¿sí? Una cirrosis hepática. El hígado va a funcionar de mala manera y van a tener una cirrosis hepática y su apariencia va a ser de color amarillo, además que va a estar acompañado por vómitos, diarreas, incluso fiebre también van a presentar. ¿Ya? Y si este tratamiento no es tratado a tiempo en las primeras semanas, los niños van a tener dificultades permanentemente, ¿sí? Van a tener insuficiencia renal, incluso los riñones pueden verse muy dañados de manera permanente cuando están con la galactosemia, ¿sí? En la galactosemia, la galactosa no se va a convertir en glucosa, por lo tanto la lactosa, un azúcar de este tipo, no va a generar en ellos un nutriente esencial, les va a causar problemas digestivos, ¿ya? Entonces, de esta parte, lo más importante, ¿qué es? Primero, la galactosemia se trata que la galactosa tiene dificultades de convertirse en glucosa, por lo que va a haber acúmulo de azúcares en el hígado y el hígado se va a hinchar. Efectos más importantes va a haber, puede afectar al cerebro si no se trata a tiempo, pero el signo más importante e inmediato es los vómitos, las diarreas y luego la ictericia, ¿ya? La ictericia, que es un agrandamiento e inflamación del hígado. Inflamación del hígado. Ok. ¿Y cuál es el tratamiento de la galactosemia? Es igual al de la fenilcetonuria, ¿sí? Se trata con un sustituto de hidrolizado enzimático de caseína, que en vez de sustituir las proteínas, va a sustituir la galactosa. Ya no se le va a dar galactosa, sino otros nutrientes que compensen esa necesidad nutritiva del bebé. ¿Ya? Esta parte es muy sencillita. Sí, en el caso de los errores congénitos del metabolismo, solo hemos avanzado dos, ¿ya? Porque son los más importantes. Fenilcetonuria y galactosemia. Fenilcetonuria y galactosemia. Entonces, los dos tratamientos son iguales y las características son similares, porque ambos son del metabolismo. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. En muchos casos, sí, cuando el tratamiento es inmediato, es decir, ni bien nacen, los niños ya consumen la leche materna. Por lo tanto, es posible identificar estos dos síndromes a una edad temprana. En las primeras semanas, o incluso si los médicos son bastante, si le hacen un buen estudio
postnatal al bebé va a ser detectado en los primeros días de nacimiento, ¿sí? Entonces, esta galactosemia depende del nivel de profundidad que tenga. Si es una alteración muy grave, no va a tener cura, ¿sí? Entonces, se va a desarrollar el niño de manera normal, pero siempre va a tener dificultad al momento de consumir la galactosa. Siempre. En el caso de la fenilcetonuria, igual va a tener siempre problemas con consumir la fenilalanina de las proteínas y va a tener que sustituir sus alimentos de por vida. Pero en la mayoría de los casos esto es leve, por lo que a través del hidrolizado enzimático se puede tratar en los primeros días y en los primeros meses y el niño llega a sufrir esa disfuncionalidad y puede desarrollarse más adelante de manera regular. Bueno, entonces terminando esta parte, si es que no tienen más preguntas, vamos a ir a la última del texto, ¿ya? La última parte del texto, que es, esto creo que no lo han avanzado con el doc, porque creo que no le alcanzó tiempo, pero vamos a ir a la última parte. Es aquí donde se resume como para qué nos sirve toda la teoría que estamos aprendiendo, ¿ya? Es uno de los campos de aplicación de la psicología, ¿ya? O de la clínica genética. El consejo genético es un tipo de orientación que se les da a las personas que lo requieren, con el objetivo de informar ciertos riesgos o dificultades o ayudar, apoyar a las personas que son potencialmente padres para que tengan un buen desarrollo prenatal y postnatal. Entonces, es un tipo de orientación que se les da a los padres de información para que tengan un buen desarrollo a nivel biológico. Es decir, si están planeando concebir, tengan toda la información respectiva. Y también a los padres que ya tienen hijos, ¿no? Para informar acerca de cuál es el proceso, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, qué alternativas pueden tomar. El consejo genético es un campo muy amplio, ¿ya? Y abarca una serie de disciplinas, no solo psicología, abarca genética, biología, medicina, pediatría, en biología, muchas, ¿ya? Porque un consejo requiere de un conocimiento de todo lo que es la persona, ¿sí? Entonces, ¿en qué circunstancias se puede dar el consejo genético? El consejo genético lo va a realizar una persona con conocimiento amplio, principalmente en genética, ¿ya? Con conocimiento en genética. Por lo general los genéticos, pero los médicos pediatras o los ginecólogos incluso y los psicólogos también con un conocimiento adecuado están aptos para dar este consejo, ¿ya? Entonces lo primero que hace el genetista es conocer a los dos progenitores que están pensando en procrear o ya tienen hijos para hacer un estudio de su árbol genealógico. Hemos avanzado en los temas anteriores sobre la genética, ¿verdad? Cómo se da la transmisión de caracteres, cómo se da el salto de una generación, cómo se puede dar las influencias del ambiente, ¿sí? Cuando la mujer o el papá o algún miembro de su familia antecesora ha sido portador de alguna enfermedad. Entonces, para que los hijos que van a tener no tengan esta dificultad, porque se puede evitar en algunos casos. Se puede evitar un embarazo, también se puede hacer tratamiento o seguimiento de cerca para que el embarazo con riesgo sea llevado de buena manera, ¿sí? Entonces, es lo que hace una entrevista. Y en esta entrevista se va a tratar distintos temas, dependiendo del requerimiento de las personas que soliciten el consejo genético. Primero, puede haber un consejo prenupcial. El consejo prenupcial se refiere cuando uno de las dos personas que van a contraer matrimonio ha tenido algún antecedente de dificultad en su familia, ¿sí? Padres con diabetes o él tiene diabetes, algún trastorno somático, alguna aberración cromosómica presente, ¿ya? Antes de contraer matrimonio, ¿sí? Más adelante, también cuando las personas tienen mucho deseo de concebir, de tener hijos,
pero por alguna razón han tenido abortos espontáneos o tienen dificultades en el momento de la fertilización, ¿sí? No pueden tener hijos. O si tienen hijos, tienen dificultades de salud que les provoca aborto. Entonces, en el caso de los abortos espontáneos, el genetista realiza un estudio marcado de la mujer o del varón de por qué se puede dar esta dificultad. También puede ser por el caso ya de un nacimiento de una malformación. Han tenido ya un bebé, pero este bebé ya presenta signos o alguna característica de que tiene o va a tener un retraso mental, va a tener algún síndrome de Down, un síndrome de Turner, cuando ya nace, ya los doctores ya le diagnostican. ¿Y cómo va a ser el seguimiento? ¿Cómo contrarrestar los efectos del síndrome genético? Luego, el pretendiente aspecto de enfermedad degenerativa. Cuando uno de los padres o algún miembro del árbol genealógico tiene alguna enfermedad degenerativa, ¿ya? Entonces, enfermedades incurables, a eso se refiere. Entonces, también hay que otorgarles un tipo de consejo genético. Y la esterilidad, que ya lo hemos mencionado. En el consejo genético, primero inicia siempre con una entrevista del porqué de de las personas que están solicitando, por qué quieren realizar el consejo genético y si lo requiere, un estudio del árbol genealógico. Si es que este estudio es aún insuficiente, se va a hacer un cariograma. ¿Sí? Un cariograma. Aquí hemos dicho que era la organización de los pares cromosómicos. ¿A qué se refiere? Para ver si a partir de muestras sanguíneas de la madre o del feto que está en el vientre ya de la madre, puede notarse si va a tener algún tipo de alteración, ¿ya? Algún tipo de alteración. Se puede dar. Algunos institutos de genética realizan este estudio. Este estudio es muy peligroso cuando los bebés todavía no han nacido. Si los padres quieren saber, se recomienda que esperen a que el bebé nazca, pero la dificultad es que cuando ya nazca puede ser que sean bastante tarde. Y enterarse antes tiene que ser a través de los padres, un estudio genético de los padres o del árbol familiar. ¿Ya? Luego vamos a ver, lo pueden ver, no está cambiando las diapositivas, ¿verdad? Ok, ahora sí. Vamos a ver una de las herramientas del consejo genético, que es una encuesta genética. Una encuesta genética es cuando se recogen todos los datos que tienen que ser presentados por las partes interesadas acerca de su familia, tipo de sangre, enfermedades, cualquier información personal que aporte a que el genetista o el psicólogo pueda realizar el consejo genético. Entonces, la encuesta genética por lo general se realiza a través de formularios, ¿ya? A través de formularios y de un llenado a veces de requisitos, ¿no? Tipos de sangre, se les saca muestras sanguíneas, se les hace estudios de sangre, análisis de algunas enfermedades bastante comunes, de infecciones y demás. Entonces, eso es la encuesta genética, es un recojo de datos de las partes interesadas que le van a servir al psicólogo para elaborar el consejo genético. ¿Sí? Ahora, este consejo genético se recomienda que sea una explicación que es muy complicada porque tiene términos genéticos, ¿no? Tiene términos que, digamos, nosotros ya estamos conociendo, que quizá antes no conocíamos. Y las personas que no tienen una formación en el área precisa de genética, quizá les pueda resultar muy complicado. Es por eso que en términos de genética, los médicos y los psicólogos pueden conversar entre sí y los análisis salen a partir de una terminología médica. Pero al momento de dar el consejo genético de manera hablada o escrita, es importante explicar a las personas con términos que son muy sencillos y comprensibles, ¿sí? Entonces no le vas a decir a la persona si es que el cromosoma del par 5 se encuentra en una disyunción por la metafase
que no ha llegado a su término en, en la mitosis. Entonces, eso no se va a entender, por lo que se busca que las personas expliquen muy claramente en qué consiste, cuáles son los riesgos, cuáles son las pautas, recomendar especialistas, pero de manera muy simple y también de una manera que no sea alarmante, ya que no sea alarmante para las personas. Aunque sea un caso muy grave, siempre hay que tratar de orientar y de dar un apoyo psicológico paralelo al apoyo médico que se les otorga, ¿ya? Ese es el valor del consejo genético. Es muy importante porque gracias al consejo genético se pueden evitar muchos, muchas enfermedades de tipo genético, ¿sí? De los padres que van a procrear. ¿Y qué actividades específicas concretas para el consejo genético se tienen? Principalmente las de educación en salud, ¿ya? Entonces, dar un consejo genético es parte de educar a las personas a cuidar de su salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo se educan las personas a cuidar de su salud? Primero, hay acciones dirigidas a las mujeres embarazadas, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las mujeres embarazadas, desde el momento de la concepción, y que acuden a un especialista para tener información sobre su embarazo, se les tiene que explicar formas de cuidado, se les tiene que explicar formas de alimentación, nutrición, actividades físicas que pueden realizar, actividades riesgosas que no deberían realizar, alimentos que no deberían consumir y también un apoyo psicológico, ¿sí? Un apoyo psicológico. Luego, también en el caso de que se necesite obtener la historia familiar, es importante que se obtenga de una manera clara a través del recabado de la encuesta, ¿sí? Y también lo que buscan las personas de este consejo genético es cómo controlar el factor adverso. Si hay un riesgo, ¿cómo puedo evitar ese riesgo o cómo lo puedo contrarrestar? ¿Cómo evito o cómo lo contrarresto? ¿Ya? Y en el recién nacido las actividades del consejo genético son muy específicas, ¿ya? Entonces, eh, en el momento en el que nace, se le hacen un tipo de pruebas muy sencillas a los bebés para ver si han nacido de manera normal o tienen ciertas dificultades, ¿ya? Hay muchas técnicas. Las más conocidas son la prueba de Apgar, las pruebas neurológicas en los primeros días, donde se determina el oxígeno que tienen, el movimiento de los músculos, el color de la piel, cómo ellos están en el momento o días después de su nacimiento, para ver si se están adaptando bien al medio ambiente. Y una maniobra importante es la maniobra de Ortolani también, donde se hace una palpación del bebé para que se pueda diagnosticar rápidamente si hay alguna falla en, en la cadera o en el momento de que los niños se den la vuelta, ¿sí? Se llama maniobra de Ortolani para diagnosticar si tienen una falla en la cadera, que es muy común, especialmente en las niñas, ¿no? Cuando nacen, el proceso de parto es bastante complicado y muchas veces se produce ahí algún tipo de malformación por la presión que tiene. Entonces nos ayuda a también ver si ha tenido algún tipo de efecto secundario y se le puede iniciar un tratamiento inmediatamente, ¿sí? Ok, entonces, esto sería lo más importante del consejo genético. No se olviden, el consejo genético es un consejo que se da a los cónyuges de darles información para orientarles a tomar buenas decisiones en cuanto a su salud, ¿ya? Y comprende todos estos aspectos. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Sí?
De hecho, el consejo genético, bueno, actualmente ustedes seguramente pueden revisar varios artículos que indican que el consejo genético no debe darse solo cuando ya hay un matrimonio establecido, sino que siempre, o sea, las personas desde que tenemos uso de nuestra conciencia, así como vamos al dentista o vamos al médico a una revisión general, deberíamos tener un conocimiento sobre potenciales enfermedades que podríamos tener, especialmente ya en la edad adulta, ¿sí? Entonces el consejo genético sí puede ir, cualquier persona que lo solicite, que desee información, por muchas causas, puede ser porque hay antecedentes familiares, porque en ellos mismos sienten que hay algún tipo de alteración, algún tipo de, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, y no quieren que las transmitan o quieren ver cuál es la causa. Si es una causa hereditaria, es mucho más grave, si es una causa adquirida. Entonces, eh, en cualquier momento que la persona lo solicite, se da el consejo genético, en cualquier momento, ¿ya? Incluso las personas que tienen trabajos riesgosos, por ejemplo, las personas que trabajan en tema de radiación, ¿ya? Sabemos que están expuestos a una serie de sustancias y ambientes bastante peligrosos que pueden cambiar o mutar las células del cuerpo. Entonces, ellos asisten con un genetista para hacerse estudios periódicos si es que no están desarrollando anomalías, ¿sí? Entonces, depende de la persona que pueda hacerse un consejo genético en cualquier momento y con alguna causa, con una planificación familiar, con una planificación incluso a veces de la propia salud, cuando detectan síntomas característicos de su persona y son derivados por el médico general. ¿Sí? Ah, ya. De toda esta parte, bueno, desde genética, la parte de genética cromosomal sí es muy complicadito, pero sí les recomiendo que lo lean bien. Luego, en esta parte del consejo genético, estas cosas. ¿Sí? ¿Qué es encuesta genética? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia, cuál es el valor del consejo genético? ¿No? Es todo eso. Después, ¿en qué circunstancias se da? ¿Y qué es consejo genético? De esta parte, solo esas preguntas podrían ingresar porque son temas bastante cortos, ¿no? Y esas son las palabras clave. Después de todo lo que son síndromes, siempre ¿a qué se debe este síndrome? ¿Sí? En el caso de la galactosemia, ¿a qué se debe? ¿Sí? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿A qué se debe? ¿Qué características tiene? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Sí? Porque esos son los únicos datos relevantes que menciona. ¿Sí? En la península igual. En el caso de los síndromes, lo mismo.